Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un tema muy interesante, que es el desarrollo reproductivo y la floración. Mi nombre es Deolindo Domínguez, pertenezco a la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video entonces vamos a ver cómo una planta interpreta, por así decirlo, cuándo es el momento óptimo para pasar de un estado vegetativo a uno reproductivo, qué mecanismos fisiológicos están involucrados y, bueno, cómo responden a señales internas y externas. Comencemos entonces con este concepto. Florecer es, en el momento adecuado, digamos, es fundamental para la supervivencia de las plantas, sobre todo en especies que requieren polinización cruzada. Pensemos, por ejemplo, en una planta frutal. Si florece antes de que estén activos los polinizadores, por ejemplo, o antes de que las temperaturas permitan la actividad de los insectos, esa floración puede fracasar y no se logra la producción de semillas ni de frutos. Entonces, esta sincronización es muy importante, es un rasgo adaptativo que afecta directamente el fitness reproductivo de la especie. Las preguntas que se plantean acá nos van a ayudar un poco a entender el proceso durante esta clase. Primero, ¿cómo perciben las plantas la estación del año y la hora del día, por ejemplo? Esto nos va a llevar a hablar de fotoperiodismos, temperatura y también relojes internos de la planta. Segundo, una pregunta muy importante, ¿qué señales ambientales poseen influencia sobre la floración y cómo estas pueden ser percibidas por la planta? Y tercero, vamos a ver cómo se forman los órganos florales, porque una cosa es inducir la floración y otra es la morfogénesis de la flor, que implica una reprogramación completa de un meristema apical, como ya vamos a ver. Entonces, estas tres preguntas nos van a acompañar a lo largo de toda esta clase. Comencemos con la evocación floral. ¿Qué es la evocación floral? La evocación floral es la transición de estado vegetativo a reproductivo, es decir, la inducción de la formación de órganos florales que ocurre en el ápice del tallo. Pero no es solo la aparición de la primera flor, sino la transición interna de un meristema vegetativo para que pase a un meristema reproductivo. El meristema apical del tallo pasa de generar hojas y tallos a generar sépalos, pétalos, estambres, carpelos. Entonces, esa transición es irreversible. O sea, una vez que se forma un meristema floral, ese tejido no vuelve a ser vegetativo ya. Es muy importante entender que la evocación floral involucra la actividad de, bueno, redes génicas específicas, o sea, genes y factores de transcripción, de los cuales algunos vamos a mencionar en esta clase, se expresan para redirigir, perdón, el destino celular. Ahora bien, ¿qué tiene de diferente un meristema floral respecto a un vegetativo? Y acá vemos a las dos imágenes. A la izquierda, un ápice vegetativo, que como vimos ya en las clases anteriores, tiene sus hojas embrionarias. Y bueno, y a la derecha vemos el ápice que ya está formando primordios de flores, con esa organización de verticilos, que es lo que lo distinguen como meristema floral. Morfológicamente, el meristema vegetativo, recordemos, suele tener forma cónica, con capas bien organizadas, que son las que producen hojas, y siguen un patrón de filotaxia, o sea, por ejemplo, helicoidal o alterna según la especie. En cambio, cuando ese meristema vegetativo pasa a floral, ese meristema se vuelve más achatado, lo vamos a ver, o más abultado, y empieza a producir primordios de órganos florales que se disponen en verticilos concéntricos. Funcionalmente, deja de ser un meristema con crecimiento indefinido, como vimos en las anteriores clases, y ahora pasa a tener un desarrollo determinado, porque su objetivo es formar una estructura reproductiva completa con número y disposición fija de órganos. Entonces, cuando observamos un ápice, podemos saber en qué estado está. Si sigue generando hojas y tallos, es vegetativo.
Si deja de producir hojas y comienza a organizar primordios en esta forma que yo le decía, anillos concéntricos, digamos, forma sépalos, pétalos, estambres, carpelos, entonces ya es floral. Bien, la floración está regulada por factores internos, que pueden ser hormonales, genéticos, epigenéticos, y por factores externos, principalmente el fotoperíodo y la temperatura. Y esto nos permite clasificar a la floración en, como vemos acá, floración autónoma, que es cuando la floración ocurre en respuesta a estos factores internos que estamos mencionando, y es independiente de las condiciones ambientales. Por otro lado, tenemos la floración obligada o cualitativa, que ahí sí la planta necesita sí o sí un estímulo. El fotoperiodismo, por ejemplo, es un gran ejemplo, ya lo vamos a ver. Hay plantas que florecen solo si se cumplen unas determinadas condiciones de duración de luz y oscuridad. O la vernalización, que también la vamos a ver enseguida, que las plantas requieren pasar por un periodo frío para poder florecer, como por ejemplo los cereales de invierno. Y después tenemos la floración facultativa o cuantitativa, en donde la floración requiere la presencia de señales ambientales y autónomas, es decir, combina las dos categorías anteriores. La planta pasa por fases de desarrollo bien definidas. Algunas ya las venimos viendo en las clases anteriores. Y tenemos en la fase de juvenilidad, en esta etapa la planta no tiene la capacidad de florecer. No puede percibir señales inductoras internas ni detectar los estímulos ambientales. Ni tampoco se pueden expresar los genes florales que necesita. Luego tenemos la fase adulta vegetativa. Acá la planta ya puede responder a señales, pero todavía no ha activado la evocación floral que veíamos hace rato. Y por último tenemos una fase adulta reproductiva, donde ahora sí, la planta está lista para inducir la formación de flores. Estos cambios no son solo cronológicos, sino también tienen un componente fisiológico y morfológico, como vamos a ver. Y acá quiero mostrarles un ejemplo de esa transición de juvenil a adulto que puede notarse en caracteres morfológicos. Un ejemplo clásico es esta especie que vemos a la izquierda, que es la hiedra, Hedera helix, que tiene hojas lobuladas en fase juvenil y cuando está en fase adulta tiene hojas enteras. Lo mismo pasa, por ejemplo, como vemos a la derecha, en Eucalyptus globulus. Las hojas juveniles son opuestas y más anchas, y cuando son adultas ya son alternas y lanceoladas. Entonces yo quería remarcar en esta diapositiva que ese cambio de fase a adulto presenta cambios morfológicos también. Y también hay cambios fisiológicos. Se reduce la capacidad de emitir raíces adventicias, por ejemplo, se ajusta la síntesis de metabolitos secundarios. Esto explica, por ejemplo, por qué los esquejes de ramas juveniles enraizan mejor. En esta imagen se muestra algo que pasa en muchos árboles frutales y forestales. Un árbol puede tener diferentes partes, que aunque tienen la misma edad cronológica, porque crecieron del mismo organismo, no están en la misma fase fisiológica. Por ejemplo, como vemos en la imagen, la base del tronco, que proviene de tejidos formados al inicio de la vida del árbol, suele conservar más tiempo características juveniles. En cambio, las ramas superiores, o todo lo que tiene que ver con los brotes nuevos, pueden estar cronológicamente más jóvenes, porque crecieron en esa temporada, pero ya ser fisiológicamente maduros, es decir, ya pueden estar listos para florecer o para fructificar. Entonces, por eso que decimos que los tejidos juveniles se producen primero y quedan más cerca de la base del tallo. Y los brotes más nuevos pueden nacer en estado adulto, porque provienen, por ejemplo, de meristemas que ya pasaron la transición. Eh, bueno, la duración de la fase juvenil varía muchísimo. Algunas especies herbáceas, por ejemplo, como ven en la tabla, pueden florecer en semanas. Y otras, por ejemplo, un roble puede tardar 30 años. Pero bueno, no es cuestión solamente de edad.
hay factores como la biomasa acumulada, la relación parte aérea-raíz, influyen mucho también. Que una planta que no alcanza un tamaño mínimo no va a florecer, aunque haya cumplido la edad esperada también. Por eso, digamos, es tan importante entender esta complejidad de factores que se requieren. Y pasando a un nivel más específico, como más molecular, la transición juvenil a adulto está regulada, entre otras cosas, por microARN. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que no codifican proteínas, sino que regulan la expresión de otros genes importantes. En Arabidopsis, por ejemplo, como vemos en el esquema, se sabe que altos niveles del microARN R156 mantiene la fase juvenil y esto reprime genes que promueven la floración, por ejemplo. Y a medida que la planta crece, los niveles del MIR156 bajan y suben los de otro microARN, que es el 172, que activa factores de transcripción para la fase adulta y, bueno, la evocación floral. Bien, ahora que ya vimos cómo la planta pasa de una fase juvenil a una fase adulta, recordemos, bueno, lo que veníamos mencionando antes. La floración está regulada tanto por controles internos o autónomos, que ya lo hemos visto, como factores externos, que llamamos exógenos o ambientales. Entonces, en la parte anterior hablamos de la fase adulta como un requisito interno indispensable. Sin ese estado fisiológico, la planta no puede florecer. Pero ese estado, así por sí solo, a veces no alcanza. La planta necesita señales del ambiente que le digan, entre comillas, cuándo conviene florecer para maximizar justamente el éxito reproductivo, que es lo que buscan todas las especies. Entonces, por eso ahora vamos a profundizar en uno de los controles externos más relevantes, que es el control fotoperiódico. Después vamos a ver otro control ambiental importante que es la vernalización. Pero por ahora nos vamos a concentrar en la luz y la duración del día. El fotoperiodismo es la capacidad que tienen las plantas para recibir la duración del fotoperiodo, es decir, cuánto dura el día y cuánto dura la noche. Esa habilidad es la que les permite ajustar procesos como la floración, la formación de órganos de reserva, caída de hojas, a momentos específicos en la temporada de crecimiento o en el año. Entonces, miren el gráfico, acá a la izquierda, muestra cómo varía, por ejemplo, la duración del día a lo largo del año y según la latitud. Y así, por ejemplo, tenemos que en las zonas más cercanas al Ecuador, y vemos la latitud 0, por ejemplo, en el gráfico, esa curva, la duración del día varía muy poco, mientras que a latitudes más altas la diferencia estacional es enorme. En realidad, las plantas pueden responder al fotoperiodo con varias estrategias. Acá vemos algunas en esta diapositiva de las más importantes. Tenemos, por supuesto, la más relevante para esta clase, que es la inducción de la floración, que es la que vamos a ver, que asegura que las plantas florezcan cuando las condiciones ambientales son favorables. Pero hay otras respuestas. Por ejemplo, otra respuesta típica es la formación de órganos de reserva, como en el caso de la tuberización de papa, por ejemplo, que depende de la duración del día para iniciar la formación de esos tubérculos. Y bueno, también regula la inducción de la dormición en yemas, algo clave en especies leñosas, para que se preparen para resistir condiciones desfavorables. Eso lo van a ver mejor en la clase de dormición de yemas. Y por último, bueno, también pueden disparar, digamos, la senescencia de las hojas, por ejemplo, en árboles caudicifolios, cuando disminuye la duración del día. Abajo de esta diapositiva vemos dos iconos que representan la luz y la oscuridad, porque la planta no mide solo la luz, sino que lo crítico también es la longitud de la noche, como vamos a ver enseguida. Y a la derecha aparece algo que vamos a trabajar también enseguida, que es el reloj u oscilador interno, que es el que permite que la planta integre toda esa información y sincronice esas respuestas con ritmos circadianos. Ya lo vamos a ver, solo quería ir haciendo una introducción. Bien, ¿y cómo se descubrió esta respuesta en plantas? Esto a modo de una breve historia.
Bueno, ahí, como ven, al principio del siglo XX, estos investigadores, Gardner y Allard, estudiaron una variedad de tabaco que se llamaba Maryland Mammoth, y lo que vieron fue que en verano, cuando los días son largos, esa variedad crecía indefinidamente y alcanzaba tamaños gigantes, como lo vemos en la foto, pero no florecía. Sin embargo, cuando cultivaron las mismas plantas en invierno, con días más cortos y noches más largas, observaron que finalmente florecían. Ahí en la foto, por ejemplo, podemos ver la comparación de una planta silvestre o wild type, cómo florece normalmente, mientras que la variedad esta que estudiaban necesita ese estímulo de días cortos, o mejor dicho, noches largas para florecer. En este gráfico se resume de forma visual cómo se comportan las plantas según su respuesta fotoperiódica. En el eje horizontal tenemos la longitud del día y complementaria también la longitud de la noche. Y en el eje vertical el porcentaje de floración de una determinada especie. Miremos primero la curva de las plantas de día largo, que es la curva roja, perdón. Se ve que la floración ocurre cuando la duración del día supera cierto valor crítico, o dicho de otra manera, cuando la noche es más corta que un umbral. Por eso, la curva sube bruscamente a partir de ese punto. Ahí es cuando empieza el máximo porcentaje de floración. En cambio, para las plantas de día corto, que es la curva negra, la floración se da cuando la longitud del día es menor que ese valor crítico. O, dicho de otra manera, cuando la noche es más larga que ese valor crítico. Entonces, este concepto de longitud crítica o umbral crítico es la base para entender esta clasificación de las plantas que usamos en ecofisiología. Ahora vamos a ver, entendido esto, cómo se agrupan las especies según estos umbrales de respuesta. Estas son las categorías que usamos habitualmente. Tenemos en primer lugar las plantas de días cortos, que florecen solo en días cortos, o mejor dicho, en noches largas. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas, si no se cumple la condición, las plantas no florecen, y cuantitativa es cuando la floración se acelera en días cortos, o sea, ocurre de igual manera. Después tenemos las plantas de días largos, y estos son lo inverso, digamos, necesitan días largos o noches cortas para inducir la floración. Y también pueden ser cualitativas o cuantitativas. Recordemos, cualitativo significa que la planta no florece si no se cumple la condición de longitud de día crítico. Es un requisito indispensable. En cambio, en la respuesta cuantitativa, la planta siempre florece, pero la señal del fotoperiodo, digamos, modula la velocidad o la intensidad de esa floración. Luego tenemos combinaciones menos comunes, como por ejemplo las plantas de día corto-largo, que requieren una secuencia de días cortos y luego días largos. Plantas día largo-corto, que responden al cambio inverso. Y finalmente hay plantas de día neutro, que no dependen del fotoperiodo, porque su regulación es principalmente autónoma, como lo habíamos visto antes. Bueno, acá tienen ejemplos típicos de plantas de días cortos, como por ejemplo soja, maíz, tabaco, entre otros, plantas de días largos, trigo, avena, espinaca. No vamos a detenernos en cada caso ahora, pero lo tienen acá por si después quieren revisarlo en detalle. Bueno, acá están las que combinan secuencias de días largos y cortos. Por ejemplo, el biofilum, trébol blanco. Y bueno, también están las de días neutros, tomate, zapallo, que no dependen del fotoperiodo. En fin, queda como referencia para que los repasen si alguien necesita averiguar sobre alguna especie puntual. Bien, ahora vamos a ver cómo se transmite la señal. El estímulo fotoperiódico se produce en las hojas. Son las que perciben la duración del día y la noche. De ahí esa señal viaja hacia el ápice para inducir la floración. Esto puede demostrarse experimentalmente, por ejemplo, injertando una hoja inducida en un vástago que no ha recibido la señal, y ahí la planta florece.
Entonces esto prueba que la hoja es el órgano sensor y que existe una señal que migra desde esa hoja y activa la evocación floral en el meristema que estaba vegetativo. Y ahora una pregunta entonces. Para florecer, ¿las plantas miden la longitud del día o de la noche? Algo ya hemos venido hablando, pero hoy sabemos que la variable fisiológicamente determinante es la longitud de la noche. Es decir, las plantas monitorean la duración del día porque miden la longitud de la noche. ¿Y cómo sabemos esto? Si interrumpimos la noche con un pulso de luz, por ejemplo, podemos cancelar el efecto de un periodo largo de oscuridad. Por eso, vemos que si interrumpimos la noche con un pulso de luz, podemos inhibir la floración en plantas de días cortos, que son las que necesitan noches largas sin interrupción, recuerden, y promover la floración en plantas de días largos, que son las que requieren noches cortas. Este esquema muestra distintos tratamientos de luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas. Son las cajitas estas. El amarillo representa el día, la luz, y el gris representa la oscuridad. Entonces, a la izquierda, donde tenemos la luz, por ejemplo, en la primera cajita tenemos un periodo de una noche larga, sin interrupción. Entonces, como vemos, la respuesta a la floración para una planta de día corto, eso activa la floración, la planta florece. Mientras que para una de día largo, no. Ahora, por ejemplo, la segunda cajita tenemos un fotoperiodo de luz largo y una noche corta. Ahí las plantas de días cortos no florecen, mientras que las plantas de días largos sí florecen, porque tenemos la noche corta. Ahora vemos en las otras dos cajitas, la tercera y la cuarta, qué pasa si interrumpimos la noche con un pulso de luz. Entonces, la planta de día corto no florece. Mientras tanto, la planta de día largo, que es la que necesita noches cortas, sí florece. Entonces esto, bueno, demuestra que interrumpir la noche cambia totalmente la respuesta fotoperiódica. Acá lo vemos nuevamente, de otra manera. En plantas de días cortos, como por ejemplo los crisantemos, que vemos ahí, una noche larga sin interrupción induce la floración. Pero si se aplica un destello de luz a mitad de la noche, como vemos en la tercera cajita, se inhibe. En cambio, a la derecha tenemos las plantas de días largos. La floración se va a favorecer si se interrumpe la noche, porque eso efectivamente acorta la oscuridad, como vemos en la tercera cajita. Esto es interesante, por ejemplo, para la producción de flores fuera de estación, porque se puede frenar o estimular la floración manipulando la luz nocturna. Acá vemos que la percepción del fotoperiodo no es solo una cuestión de luz y oscuridad. También hay un oscilador interno o un reloj biológico que coordina esta información. Esto es lo que adelantaba hace un rato. Este reloj se entrena con señales ambientales, como vemos ahí, por ejemplo, la luz es detectada por los fitocromos, fitocromo A, fitocromo B, y también por los criptocromos, criptocromo 1, 2 y los de Lupe, y también por las azúcares generadas por la fotosíntesis, por ejemplo, y también por fluctuaciones en la temperatura, que lo detecta también el fitocromo B. Entonces, todo eso alimenta este reloj que tenemos todos los seres vivos en realidad, pero ahora lo vamos a focalizar en las plantas, que permite a la planta sincronizar sus procesos fisiológicos con la duración del día y la noche. Vamos a ver más o menos ahora cómo funciona internamente este reloj. La mayoría de los relojes circadianos funcionan como si fueran bucles de retroalimentación de transcripción y traducción. Acá, bueno, se muestra un ejemplo con dos genes en este gráfico que se activan y reprimen mutuamente.
Entonces, generan oscilaciones rítmicas en la abundancia de los productos de ese gen. Este ritmo es lo que le da a la planta la capacidad de anticipar la duración del día y la noche, alineando la floración con la estación correcta. Ahora veamos cómo se integra esto con la señal de luz para disparar la floración, que es lo conocido como modelo de coincidencia. A ver si lo entendemos. El modelo de coincidencia explica cómo la planta combina el reloj interno, que acabamos de hablar, con la percepción de luz para florecer o no florecer. Lo primero que tenemos que hablar es de constant o CO, que lo podemos seguir llamando. Este es un gen que se expresa siguiendo un ritmo circadiano. ¿Eso qué significa? Significa que la planta produce ARN mensajero de CO en un horario predecible cada día, que como lo muestra el gráfico, normalmente los niveles de ARN mensajero de CO suben hacia el final de la tarde y se mantienen durante toda la noche, o parte de la noche, gran parte de la noche. Pero acá está lo clave, digamos. Tener ARN mensajero no es suficiente. Para que CO cumpla su función, hace falta que se produzca la proteína CO y que esta proteína esté activa y estable. Acá vemos que la estabilidad de la proteína CO, de la que estamos hablando, depende de la luz. Entonces, cuando la proteína CO coincide con la luz, se mantiene estable. Si la planta ya está en oscuridad, cuando se produce CO, la proteína se degrada muy rápido y no puede hacer nada, no puede activar nada. Esto es decisivo porque la proteína CO es, como vemos en el gráfico de abajo, la que activa el gen FT, que es el florígeno, digamos, es la señal que viaja desde la hoja hasta el ápice para inducir la floración. Entonces, en plantas de días largos, los días largos permiten que el pico de CO coincida con la luz. Entonces, la proteína sobrevive, no se degrada. Se puede activar FT y las plantas de días largos florecen. En cambio, en días cortos, ese pico de proteína ocurre de noche. Entonces, el CO no, se degrada. Dijimos que se degradaba con la oscuridad. Entonces, FT no se activa y no hay floración. Entonces, así es como este reloj interno y la señal de la luz se combinan. El reloj marca cuándo se produce CO, la luz es la que decide, por así decirlo, si la proteína CO vive o se degrada, y FT es la señal final que desencadena la floración. Este gráfico muestra cómo funciona en Arabidopsis. Arabidopsis es una planta de día largo. Entonces, en días cortos, como vemos en el gráfico de arriba, aunque CO se exprese, CO acá está representado por la línea azul, y el gen constant está representado por la línea roja. Entonces vemos que el CO se puede expresar, pero como no coincide con la luz, la proteína se degrada y se mantiene vegetativa. O sea, no hay proteína, que es la línea azul, está estable. Aunque se exprese el gen, la proteína, no, que es la que va a activar el FT, no se expresa y por lo tanto no hay floración. En cambio, en el gráfico de abajo, él ve la coincidencia, digamos, de la luz permite que haya acumulación de CO. Digamos, la CO, acuérdense, con luz no se degrada. Entonces, como los días son largos, hay más rango, digamos, de luz. El constant se expresa, la proteína CO también, y no se degrada porque todavía hay luz. Entonces se activa FT y se induce la floración. Ahora vamos a ver cómo se compara con una planta de día corto, como el arroz. En plantas de días cortos, entonces, el papel de CO, en lugar de activar FT, como lo hacía en el anterior caso, CO lo reprime. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la coincidencia entre CO y luz ocurre, como vemos en el gráfico de abajo, como veíamos en el caso anterior que pasaba también, la proteína CO se estabiliza. Recuerden que con luz la proteína CO se puede expresar.
pero en este caso bloquea el FT. Entonces, en días largos, como hay coincidencia, FT se bloquea y la planta no florece, la planta de días cortos. Y en días cortos, el pico de CO cae en la noche, como vemos en el gráfico de abajo, o sea, es estable, digamos, porque se degrada en la noche, eh, porque no hay luz, y no reprime el gen FT, entonces FT se libera, se activa y la planta florece. Así que, aunque el mecanismo reloj más coincidencia es el mismo, que es el que estábamos viendo, el efecto depende de cómo CO se conecta con FT. Resumiendo, en plantas de días largos, CO activa FT y en plantas de días cortos, CO bloquea el FT. Y acá terminamos de cerrar todo este circuito, que es la proteína FT. FT es el florígeno, es decir, la señal móvil que activa la floración. ¿Dónde se produce FT? FT se produce en las hojas, en las células de compañía del floema. ¿Cuándo se produce? Ya lo vimos, cuando la combinación de reloj interno y luz da la señal correcta para que se exprese. Después, FT, como vemos en el gráfico, se transporta a distancia por el floema hasta el meristema apical. Una vez que llega, se combina con otros factores, como FD, y activa los genes de identidad floral, que lo vamos a ver al final. Esto dispara la evocación y la formación de órganos florales. Esto es lo que explica, digamos, por qué decimos que la percepción es en la hoja, pero la respuesta es en el ápice. La hoja mide la duración de la noche, se activa el FT y FT viaja hasta donde se necesita la información, que es en el ápice, que es el que se va a convertir en un ápice floral. Y acá tenemos un resumen de todo el proceso. Primero, la planta percibe el estímulo floral, que es el fotoperiodo, en las hojas. Esa señal activa la evocación floral, es decir, la transición de meristema vegetativo a estado reproductivo. Y por último ocurre el desarrollo floral, donde se forman los órganos de la flor. Ahora vamos a volver a los fitocromos que vimos en la clase de desarrollo vegetativo. Y vamos a ver cómo los fitocromos participan como los fotorreceptores principales para medir esa duración de luz y oscuridad que venimos hablando. Recordemos brevemente, los fitocromos eran los fotorreceptores que percibían la luz roja y roja lejana. Son los encargados de detectar los pulsos de luz que interrumpen la noche, por ejemplo, y pueden inhibir o promover la floración, depende de si la planta es de día corto o de día largo. Por eso, los experimentos de interrupción nocturna son tan importantes, porque permiten estudiar la naturaleza de estos fotorreceptores y confirmar que la floración está realmente bajo el control de los fitocromos. En estos gráficos, que también, igual que antes, representan cada cajita del ciclo de 24 horas, donde la parte gris es la noche, y lo amarillo es luz o interrupción de luz, en el caso de arriba. Cuando tenemos R es una interrupción con un flash de luz roja, cuando tenemos FR es con interrupción de luz roja lejana. ¿Y para qué les muestro esto? Estos gráficos muestran, digamos, lo que venimos hablando en la práctica, digamos. Acá a la izquierda vemos cómo una planta de día corto, recuerden este crisantemo de arriba, florece solo cuando la noche es continua y larga. Si se aplica un pulso de luz roja, por ejemplo, la floración se inhibe porque se rompe esa noche larga que necesita. En cambio, en las plantas de abajo, que son plantas de día largo, la interrupción de la noche con luz roja acorta efectivamente la noche, lo que favorece la floración. Esto entonces lo que demuestra cómo el fitocromo detecta esos pulsos de luz. Y ahora vayamos con el más interesante, que es que la forma activa del fitocromo, recordemos que el fitocromo teníamos una forma inactiva que era PR y una forma activa que era PFR. La forma activa del fitocromo PFR se producía, recuerden, cuando la planta recibe luz roja,
Acuérdense, cuando había luz roja, el PR se convertía en PFR. Y PFR era el estado de fitocromo que inducía la respuesta. Y acá lo que yo les quería mostrar es que, por ejemplo, en estos gráficos, si luego se aplica un pulso de luz roja lejana, el fitocromo que estaba en PFR se convierte de nuevo a su forma inactiva, APR. Y esto restaura, digamos, la floración, por ejemplo, en plantas de días cortos. En otras palabras, la luz roja activa el fitocromo. Puede inhibir la floración en plantas de días cortos y la luz roja lejana después revierte ese efecto y la planta vuelve a florecer. Este ciclo de rojo, rojo lejano, es lo que muestra claramente cómo el fitocromo es el responsable de percibir esa señal en las hojas. Entonces, ¿cómo se integra todo esto que venimos hablando? Bien, los fitocromos detectan la luz que interrumpe la noche o si es la noche corta o larga. ¿Y qué hacen? Modulan la estabilidad de la proteína CO, que ya vimos. Si el pulso de luz roja se da en un momento justo, entonces se puede estabilizar CO durante la noche. Se activa o se bloquea FT según la especie y la planta florece o no según la especie. O sea, en plantas de días cortos, la interrupción nocturna con luz roja puede inhibir la floración. Si aplicamos roja lejana después, se revierte el efecto. Y así como el reloj interno, CO, FT y fitocromos son los que se coordinan integralmente para asegurar que la planta florezca solo en la estación más favorable. Bueno, ahora entramos en otro factor que es la temperatura para florecer. Entramos de lleno en lo que es vernalización. Y esto es un proceso muy importante en especies de clima templado y frío. La vernalización, que básicamente es la exposición a bajas temperaturas que le permiten a la planta promover la floración. Es como un pasaporte, digamos, para que la planta entre en fase reproductiva después de haber pasado el invierno. Ahí tienen el ejemplo clásico de Arabidopsis, que es la planta más estudiada, y a la izquierda ven una planta anual de invierno sin vernalización, está totalmente vegetativa, arrocetada, y a la derecha con vernalización, ya habiendo generado su espiga floral. La respuesta de vernalización también, al igual que en fotoperiodo, puede ser cualitativa, cuantitativa o indiferente. Cualitativa, la planta no florece, sino pasa por frío. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, los brasicas, las coles. Luego, la respuesta cuantitativa, en esta la planta florece igual, pero la exposición al frío acelera la floración. Ejemplo de esto tenemos la arveja, centeno, trigo, etc. Y luego está la respuesta indiferente, en donde algunas especies directamente no responden a vernalización. Y acá en esta tabla tienen ejemplos de especies que están agrupadas por su respuesta. Ahí tienen plantas de días cortos que requieren vernalización, plantas de días largos y especies neutras al fotoperiodo, pero que sí necesitan frío, por ejemplo. Esto, bueno, lo pueden usar como material de consulta para revisar si después surge algún interés. Bien, la vernalización puede hacerse sobre la semilla hidratada, en la planta madre o en la planta en crecimiento. Cada especie tiene una etapa en la que es sensible. Por ejemplo, Arabidopsis solo responde si la semilla está embebida. Por ejemplo, los cereales de invierno hasta la emergencia radicular. Y luego hay bianuales como la cebolla que responden durante la primera parte del ciclo. Las temperaturas típicas son entre 1 y 7 grados durante varias semanas. Un dato interesante es que las giberelinas pueden reemplazar la vernalización en algunos casos. Y si la planta se expone a altas temperaturas, inmediatamente después del frío, se puede revertir el efecto de vernalización. Eso se llama devernalización. La duración del frío es muy importante para que el efecto de la vernalización se mantenga estable. En este gráfico vemos semillas de centeno
que fueron expuestas a 5 grados durante diferentes periodos y luego sometidas a un tratamiento de desvernalización con temperaturas altas. Y lo que se ve es que cuanto más largo es el periodo de frío, vemos la duración del tratamiento de frío en el eje de las X, más semillas mantienen la vernalización. Esto muestra que no es solo la temperatura, sino también la duración lo que define cuán estable va a ser esa señal. Bien, ¿y dónde adquiere la planta la capacidad de florecer gracias a la vernalización? A diferencia de lo que vimos en fotoperiodismo, acá principalmente es en la porción apical del vástago, o sea, en el meristema apical. Esto se puede probar o se probó con injertos. Si se injerta un ápice vernalizado en una planta no vernalizada, esta florece. Por el contrario, si injertamos un ápice que no está vernalizado en una planta vernalizada, no florece. Eso demuestra que el cambio, digamos, se adquiere localmente. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel un poco más molecular? La vernalización involucra un mecanismo epigenético que regula la expresión de una compleja red de genes. El gen FLC es un represor de la floración. Cuando este gen se expresa, bloquea el proceso. ¿Y qué pasa entonces? Con la exposición de las plantas al frío, la planta puede suprimir la expresión de FLC. En la imagen ven Arabidopsis de invierno a la izquierda, después de 40 días de frío, el FLC está apagado y la planta puede florecer. Al medio, sin frío, el FLC sigue activo y la planta se queda vegetativa, no florece, y a la derecha una planta mutante sin FLC que florece igual sin necesidad de frío, porque no está el gen represor de la floración que es el FLC. Entonces, ¿cómo se logra ese apagado, por decirlo, de FLC? Se logra cambiando el estado de la cromatina. Durante la exposición prolongada al frío, ¿qué pasa? La cromatina se compacta y bloquea el acceso de la maquinaria de transcripción. Entonces, el FLC no se puede expresar y la planta queda competente para florecer. Este silenciamiento es epigenético. No hay cambio de ninguna manera en la secuencia de ADN, solo en la accesibilidad, por decirlo así. Para cerrar, la venalización es, es un fenómeno epigenético. No se hereda entre generaciones, porque se reinicia tras la meiosis, pero sí se hereda genéticamente el requerimiento de pasar por frío. Entonces, la venalización, resumiendo, provoca cambios en la cromatina, bloquea la transcripción de FLC y permite la floración. Para cerrar con los factores que regulan la floración, recordemos que no solo el fotoperiodo y la vernalización eran los que intervenían. También pueden intervenir las gibberelinas. Las gibberelinas pueden inducir la floración en varias especies. Fíjese, esta tabla muestra ejemplos de plantas con diferentes requerimientos ambientales y el efecto de las gibberelinas. Vean, por ejemplo, Arabidopsis. Las gibberelinas promueven la floración cuando están en días cortos. En otras, como Fuchsia, las inhiben en días largos. Esto evidencia entonces que las gibberelinas no actúan igual en todas las especies. La respuesta depende de la interacción con otros factores y también de la vía de señalización. Acá tienen un resumen como integrado de todo. Todas las vías de señalización que vimos, fotoperiodo, vernalización, gibberelinas y la vía autónoma relacionada con la edad de la planta, convergen en un nodo clave, que es la proteína FT, Flowering Locus T. Esta proteína se produce, por ejemplo, en las hojas y viaja hacia el meristema para activar la transición floral. Cuando FT se expresa y llega al ápice, se induce entonces la formación de órganos florales. Este modelo nos muestra cómo la planta integra todas las señales internas y ambientales para
decidir, por decirlo así, el momento óptimo para florecer. Acá tenemos el desarrollo de los órganos florales. Vamos a tomar como referencia a la Biopsia italiana, que es nuestro modelo más estudiado. Y lo que brevemente quería decirles, una vez inducida la floración, habiéndose cumplido todo lo que vimos anteriormente, los meristemas florales generan 4 tipos de órganos, que están organizados en verticilos. Sépalos, 4; pétalos, 4, blancos en este caso; estambres, 6, 2 más cortos que los otros 4, y el gineceo o pistilo, que es el órgano más complejo, que está formado por el ovario bicarpelar fusionado, con varios óvulos, estilo y estigma. La identidad y disposición de estos órganos no es al azar, es controlada por genes que hemos mencionado al principio. La identidad y disposición de estos genes, de estos órganos, perdón, es controlada por estos 2 tipos de genes. Tenemos genes de identidad del meristema, que son los que aseguran que al meristema apical adquiera las competencias para formar flores. Y luego de eso, cascada abajo, los genes de identidad de órganos florales, que son los que determinan qué estructura se va a formar en cada posición, sépalos, pétalos, estambres o carpelos. Más adelante, si profundizan en el modelo ABC, por ejemplo, que está en la bibliografía que les voy a dejar, y si quieren profundizar en estos temas, van a ver cómo interactúan estos genes para definir la arquitectura floral. Por ahora, lo importante es que comprendan que la floración es un proceso altamente regulado, integrado y sensible a señales ambientales y endógenas. Y hasta acá hemos llegado al final de este video de desarrollo reproductivo y al final del tema crecimiento y desarrollo. Muchas gracias por su atención.